Marcos capítulo 1, versos 16 al 20. Dice así la palabra de Dios. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Que Dios nos bendiga nuestras vidas por intermedio de su palabra. Quiero rogarle que me invite, que me acompañe a orar en estos momentos. Padre bendito, muchas gracias te damos, Rey del Cielo, por esta oportunidad nueva que tú nos das de dirigirnos a ti por intermedio de tu palabra. Gracias, mi Dios, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por darnos este privilegio tremendo. Gracias, porque tú, siendo el Dios inmenso, el Dios que no puede ser limitado por nada, el Dios eterno, el Dios omnipresente, el Dios omnipotente, el Dios santo y justo, dispusiste a hablar a nuestras vidas a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, darte a conocer por intermedio de Él y también por tu Espíritu Santo, luego de su obra en la cruz del Calvario. Y hoy por hoy es tu Espíritu Santo quien nos lleva a toda la verdad de tu palabra. Y encomendamos nuestra vida, nuestra mente, nuestros corazones esta mañana, precisamente a que tú obres, a que tú nos instruyas, pero por sobre todo nos destruyas si es que estamos en alguna dureza en nuestro corazón, si que en nuestro corazón hay una barrera que no le permite tu palabra entrar. Te rogamos, mi Dios, que tú la quebrantes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, que tu Espíritu Santo nos lleve a toda la verdad, que nos convenza de pecado, de justicia y juicio. Y también que tu palabra sea trayendo vida espiritual a todo aquel que la oiga y que se encuentre muerto en sus delitos y pecados en este momento. Padre, obra poderosamente, que tu Espíritu Santo haga esa obra majestuosa en nuestras vidas. Gracias por el privilegio de estar reunidos nuevamente. Gracias por que tu palabra, tu verdad, tu nombre es el que nos convoca a esta hora de la mañana. Te agradecemos nuevamente por tus misericordias. Te pido personalmente que tu Espíritu Santo me ayude, me guíe y me lleve a proclamar estas verdades eternas que tú has dispuesto en tu palabra. Gracias te doy, mi Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el mundo del deporte se da de vez en vez, cada cierto tiempo, que un deportista consagrado de alguna rama deportiva, se cambia de deporte. Eso es algo que ha sucedido en el último tiempo. Luego del retiro, la mayoría lo hace, cuando ya tuvo una carrera exitosa en el deporte al cual se dedicó toda su vida, cambia de deporte. Hay varios ejemplos de ello. Uno de ellos es, por ejemplo, el extenista argentino David Nalbandian, quien fue en el año 2006, llegó a ser el número 3 del ranking ATP. Pero luego de eso se retiró y finalmente se dedicó a lo que era su pasión, que era el rally. E incluso en el año 2005 él ganó una copa Maxi de rally en Argentina. También famoso es el caso de Michael Jordan, un basquetbolista legendario que dedicó su vida al básquetbol, tiene un legado tremendo en lo que respecta a la NBA, pero que en el año 93 se retiró del básquetbol para dedicarse 2 años al béisbol. Tristemente no le fue tan bien como en el básquetbol, pero fue algo muy interesante, cumpliendo de esa forma el sueño de su padre, que él fuese un beisbolista. Y recientemente, en las últimas semanas, hemos oído de Fernando Torres, un futbolista español conocido como el Niño Torres, quien se dedicó por mucho tiempo al fútbol. De hecho se retiró recién el año pasado, ganó la Copa Mundial con España en Sudáfrica 2010, y hace pocas semanas él mostró que está entrenando para dedicarse al boxeo. Y es así como vemos personas consagradas en ciertos lugares, en ciertas labores, en este caso el deporte, que cambian de giro
cambian de rubro, por así decirlo, y se involucran en un nuevo oficio. Ahora, normalmente ellos lo hacen cuando ya tienen su vida resuelta. Ahora, algo totalmente distinto es lo que vemos en este pasaje, en estos versos del 16 al 20 que acabamos de leer. Porque aquí acabamos de ver a 4 hombres que dejan su fuente de ingreso familiar, que dejan el trabajo de toda su vida, y también, incluso en el caso de Jacobo y Juan, que abandonan a su padre, entre comillas, con el fin de seguir a Jesucristo. Ellos no tenían el futuro resuelto, ellos no tenían nada seguro. Sin embargo, oyeron el mensaje, oyeron el llamado que nuestro Señor Jesucristo les hizo y le seguían y le siguieron. Ellos se empezaron a ocupar en algo totalmente nuevo para sus vidas y aparentemente tenían mucho más que perder que lo que tenían que ganar. Esta mañana vamos a ver cómo estos 4 hombres cambian su oficio, su vocación, su vida, su destino. Hoy reflexionaremos cómo estos hombres pasaron de ser pescadores pecadores a pescadores de pecadores. Y esta mañana vamos a estar hablando con respecto a estos versículos precisamente de cinco características del llamado y de la respuesta que cada uno de nosotros tiene en función a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el contexto en el cual se da esta situación es un contexto bastante interesante. Hay un tiempo que Marcos se ahorra en la vida del Señor Jesucristo. Recordemos que él fue bautizado por Juan el Bautista, inmediatamente después es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado durante 40 días y 40 noches. Triunfó en el desierto y luego de eso él regresó a su ciudad, digámoslo así. El tema es que Marcos continúa el relato y comienza a hablar que lo que vimos la semana pasada, el comienzo de la predicación del Señor Jesucristo en la región de Galilea. Ahora bien, entre la tentación del Señor Jesucristo y el comienzo de su ministerio, que justamente coincidió con la captura de Juan, el encarcelamiento de Juan el Bautista, pasa un tiempo indeterminado que es muy probable haya sido de un año. Es decir, entre los versos que vimos la semana antepasada, los versículos 13 al versículo 14, aproximadamente transcurrió un año en el cual Marcos no nos deja ver lo que sucedió. Sin embargo, durante ese tiempo el Señor Jesucristo tuvo un ministerio en Judea muy, muy breve y bastante sencillo y poco popular. Su ministerio en Galilea lo comienza luego de la captura de Juan el Bautista, pero en ese intertanto, en ese año, él va a Judea y es ahí donde ocurren milagros, como por ejemplo, el mostrado en Juan capítulo 1, donde se ve que él convierte el agua en vino en las bodas de Caná. Eso sucedió no en su ministerio público, sino más bien en ese intertanto, en ese intermedio, en ese paréntesis que existe entre el versículo 13 de Marcos capítulo 1 y el versículo 14 de Marcos capítulo 1. De manera que vemos ahí qué cosas sucedieron en ese tiempo. Durante ese periodo de un año fue cuando por primera vez el Señor Jesucristo estuvo frente a frente con 2 de estos discípulos, por lo menos, de Simón y Andrés. Y en Juan capítulo 1, versículo 40, nosotros vemos precisamente ese evento. Juan capítulo 1, verso 40 al 42 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y que habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. O sea, hay un conocimiento previo de parte de, por lo menos, Andrés y Pedro, Simón, antes del llamamiento que aparece escrito aquí en los versos que acabamos de leer. Ahora, algo importante que debemos preguntarnos siempre con respecto a los personajes es: ¿quiénes eran estos hombres? Simón, primeramente. Simón era el mismísimo apóstol Pedro, quien iba a ser uno de los más importantes apóstoles, el líder de los apóstoles. Por ese motivo es que en cada listado de los 12 aparece en primer lugar. Simón Pedro era el líder más importante de los apóstoles.
Ahora, Pedro era un pescador originario de la ciudad de Betsaida. En Juan capítulo 1, versículo 44 aparece esto descrito. De la misma manera, su hermano Andrés era de la ciudad de Betsaida. Sin embargo, Pedro se cambió de ciudad y fue a vivir a la región de Capernaum, al pueblo de Capernaum, una zona marítima donde evidentemente comenzó a dedicarse a lo que era la pesca. Esto todo en el conocido mar de Galilea. Ese era Pedro. Vamos a lo largo de todo este evangelio a ver muchas cosas que hizo Pedro, muchas intervenciones que el apóstol Pedro tuvo en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos también a Andrés. ¿Quién era Andrés? Andrés era hermano de Pedro. Y aunque no tiene mucha participación en los relatos descritos en los evangelios, Andrés fue alguien muy importante. Andrés fue quien llevó a Pedro a los pies de Cristo. Andrés fue un seguidor de Juan el Bautista, él era un discípulo de Juan el Bautista. Y luego de haber conocido a Jesús y de que conoce a Jesús, él deja de seguir a Juan el Bautista y comienza a seguir al Señor. Y cuando lo comienza a seguir, él ve quién era e invita a su hermano Pedro a participar también de esto. Invita a Pedro a ser un seguidor de Cristo. Y eso es tremendo porque claramente, aunque no tenemos mucha información de lo que hizo Andrés, en lo poco que vemos sale descrito algo muy importante. Andrés era un gran evangelista. Él invitó a su hermano Pedro. Sin un Andrés que llamara a Pedro, que lo invitara a conocer a Jesús, no hay apóstol Pedro. Y eso es muy importante. Muchas veces nos preocupamos de ser personas públicas, personas que son conocidas por los demás, que tienen una fama, entre comillas. Pero en realidad hay hombres que son muy importantes en la historia de la iglesia que no tuvieron la fama que otros grandes próceres de la iglesia apostólica y también de la historia de la iglesia. Sin embargo, son trascendentales. Tal es el caso de Andrés, un hombre que no aparece mucho, pero lo que dice de él es algo muy interesante. Era un hombre que llevó a su hermano Pedro a los pies de Cristo. Otra característica importante de Andrés era que él primeramente había sido un discípulo de Juan el Bautista y luego, cuando conoció a Jesucristo, un discípulo de Jesús. Eso nos muestra un deseo en su corazón de buscar la voluntad de Dios. Él reconoció en Juan un llamado de Dios al arrepentimiento y le siguió. Y cuando conoció a Jesucristo, dejó a Juan para seguir a aquel que Juan estaba anunciando. Era un hombre que buscaba la voluntad de Dios. Y eso lo vemos descrito de una manera, podemos inferir eso de una manera en los breves relatos que aparecen con respecto a la persona de Andrés. Jacobo era el otro pescador que aparece descrito en el texto que acabamos de leer. ¿Quién era Jacobo? Jacobo era el hermano mayor de Juan, hijo de Zebedeo. Y junto con Pedro, Jacobo, Pedro y su hermano Juan eran el círculo más íntimo del Señor. Ellos estuvieron en acontecimientos sumamente importantes del ministerio del Señor Jesucristo, como lo fue, por ejemplo, la transfiguración. Ellos estuvieron presentes en el monte de la transfiguración y vieron cómo Jesús fue revestido de majestad, contemplaron sus ojos aquello, y también estuvieron presentes en un momento muy importante en la resurrección de una pequeña niña. Ellos también estuvieron presentes, Jacobo, Pedro y Juan. No fue el caso de Andrés. No sabemos realmente por qué el Señor no invitó a Andrés a ser uno de sus íntimos, pero el punto es que Jacobo sí era uno de los íntimos del Señor Jesucristo. Algo muy importante que debemos considerar es que Jacobo fue el primero en recibir el martirio. Fue el primero en recibir la corona del martirio. En Hechos capítulo 12, versículo 1 al 2, se muestra cómo es que el hermano de Juan fue entregado a la espada y murió de esa manera. Hechos capítulo 12, versículo 1 al 2, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. De esa manera vemos que el primer apóstol en recibir el martirio fue precisamente Santiago o Jacobo, también conocido aquí en la Escritura. Finalmente tenemos a Juan, este último de los 4 hombres que siguieron a Jesús y que se dedicaban a la pesca. ¿Quién era Juan? Juan es aquel discípulo que la Escritura le llama el discípulo amado, el escritor del Evangelio que lleva su nombre y también
de acuerdo al testimonio de los padres de la iglesia, el autor de las 3 epístolas, junto con el libro de Apocalipsis o la revelación dada por el Señor en Apocalipsis en la isla de Patmos. Estos 4 hombres, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, eran hombres que trabajaban en el lago o en el mar de Galilea. En realidad, como lo decía, era un lago. Ellos le llamaban mar porque tenía una extensión bastante larga, tenía forma de arpa, o tiene forma de arpa, está aproximadamente a 200 metros bajo el nivel del mar. Y una de las características de este lago es que es extenso y puede llegar a alcanzar temperaturas y también cambios climáticos como si fuera un mar. Y por ese motivo es que hay tormentas ahí. El mar Mediterráneo estaba muy cerca y cuando en el mar Mediterráneo habían temporales, también eso afectaba a este mar de Galilea que le llamaban ellos, que en realidad era un lago. En otros textos, este lago es descrito con otros nombres. Por ejemplo, Lucas le llama el lago de Genesaret, Juan le llama el mar de Tiberias, y en el Antiguo Testamento se le denomina como el mar de Cineret. De manera que esta masa de agua está constantemente en todos los relatos de la Escritura. En ese tiempo, estos 4 hombres eran pescadores y se dedicaban a esta arte, que más que un oficio era un arte. Si podemos definir en qué nivel económico o social se encontraban ellos, podríamos decir que estaban en la zona media. Ellos no eran personas acaudaladas, no eran personas ricas, pero tampoco ellos eran personas pobres. No eran hombres preparados, no tenían una capacitación académica en lo que respecta a la ley, y tampoco eran personas muy elocuentes, digamos, los que tuvieran un desplante atractivo para las demás personas. Sin embargo, su trabajo les permitía por lo menos tener algo que en aquel entonces era muy codiciado, tener comida todos los días. Y es así como el Señor Jesucristo llama a estos hombres, y es lo que vamos a estar revisando de acuerdo a estos pasajes. Ahora bien, la primera característica que vemos aquí descrita del llamado que hace el Señor Jesucristo y la respuesta ante este llamado es que Cristo llama con autoridad. Hermanos míos, Cristo, cuando llama a alguien a seguirle, cuando llama a alguien a ser su discípulo, lo hace con la autoridad que Él tiene. Y esto es tremendo porque muchas veces nosotros pasamos por alto este elemento que es tan trascendente. El Señor Jesucristo es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores. Y pese a que estaba en forma de hombre, vino en forma de hombre, siendo completamente hombre y completamente Dios al mismo tiempo, Él teniendo la autoridad es que llama a estos discípulos. Por eso, primeramente les dice, venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Y a la segunda pareja les dice, y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Vemos cómo Él usa de su autoridad como rey, como soberano, como señor de todo, para llamar a estos hombres con autoridad. Él no les pide por favor, Él no les da una sugerencia, Él les manda a que le sigan. Y hermanos, esto es tan importante porque estos hombres no pudieron hacer otra cosa que seguirle. No pudieron hacer otra cosa más que seguirle a Él. Ellos obedecieron e incluso el texto griego señala que la respuesta de estos hombres en todos los casos fue inmediata. Fue inmediata. Ellos no dudaron, ellos no esperaron, ellos simplemente dejaron lo que estaban haciendo y siguieron al Señor Jesucristo. Ahora, es interesante esto porque, como les comenté, por lo menos la primera pareja de hermanos, quienes eran Simón, Pedro y Andrés, ya conocían al Señor. Ellos ya lo conocían, habían tenido un tiempo anterior donde habían compartido con Él, pero hasta ese momento todavía no habían sido llamados a ser discípulos del Señor. Ahora, ellos ya sabían quién era Él. Entonces, apenas Él llega, aparece en el lugar, les llama, ellos abandonaron todo lo que estaban haciendo, y cosa que veremos más adelante, y le siguieron. ¿Cuántos de nosotros, queridos, conocemos a Dios? Conocemos al Señor Jesucristo. Hemos recibido los beneficios de su gracia. Hemos recibido la salvación que Él nos ha dado a costa de su propia vida, de su integridad, a costa de su sufrimiento. Él se entregó por nosotros. Él hizo eso.
en nuestro favor, siendo el Señor, siendo el Rey, y nosotros le conocemos. De la misma manera tal vez que Pedro y Andrés. Sin embargo, no tenemos la misma respuesta que Pedro y Andrés tuvieron de obedecerle. Queridos, Cristo tiene autoridad y si Él está llamando, tienes que obedecerle. Y la respuesta de estos hombres fue inmediata. Ahora preguntémonos a nosotros mismos, conociendo quién es Cristo, sabiendo lo que hizo por nosotros, cuál es nuestra verdadera disposición a la hora de encontrarnos con un mandamiento expreso de Él para nuestras vidas, a obedecerle. ¿Tenemos esa prestancia? ¿Tenemos esa disposición a la obediencia de nuestro Señor? Él les llamó e inmediatamente ellos obedecieron. Ellos reconocían quién le estaba llamando. Andrés le dijo a Pedro, ven, acompáñame, vamos a ver a Cristo, el Mesías. Por lo menos ellos tuvieron, pese a todos sus errores, pese a todos los siglos que tuvieron en la relación con el Señor Jesucristo. Recordemos que ellos abandonaron al Señor. Pedro negó al Señor Jesucristo. Andrés desapareció junto con los otros 11 y lo dejó abandonado en el momento en cual fue tomado preso. O sea, con todos estos baches en la vida de estos discípulos, aún así, con todos esos errores, ellos tuvieron la disposición de obedecer y acatar el llamado que nuestro Señor Jesucristo les hizo. De la misma manera que cuando un general da una orden de que el batallón se cuadre y todos al unísono marchan a discreción, de la misma forma nosotros que somos sus hijos, que somos parte del ejército, de la legión de Dios, deberíamos cuadrarnos con aquel que nos está dando una orden directa. Pero no somos así. No somos así. Creo que, sin duda alguna, que nos falta a nosotros tener esa capacitación militar de pronto. Muchos de nosotros, en lo personal, yo no tuve la oportunidad de realizar el servicio militar. Pero la verdad es que ahí se enseña disciplina y subordinación. Cuando un superior en el ejército o en cualquier institución, se da una orden, aquel que está bajo el mando de aquel que la da debe obedecer inmediatamente, sin cuestionar. Pero nosotros no vivimos así nuestra vida. Nosotros cuestionamos la autoridad. Cuando alguien dice, Dios dice esto, nosotros, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué no es así? Y empezamos un poco a jugar con aquello, a ver cuánto podemos transar. Nos falta, la verdad, tener una mente miliciana en ese sentido, de acatar y obedecer las órdenes que el Dios soberano nos está dando. En este caso, el Señor Jesucristo estaba mandando a estos hombres a seguirle. Y ellos, reconociendo la autoridad de quien les estaba llamando, de quien le estaba mandando, porque son imperativos, esto no es sugerencia, fue un imperativo, ellos obedecieron. Tristemente también hoy hay muchas personas que están escuchando el llamado de Dios, pero no lo quieren obedecer. El llamado constante que Pablo dijo, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese mandato, esa ordenanza todavía está. Y todos aquellos que predicamos el evangelio todavía estamos pronunciando esas palabras. Arrepiéntete y cree en el evangelio. Pero tristemente las personas no quieren obedecer a aquel que tiene la autoridad sobre toda la creación, sobre toda cosa. Pasa en el mundo, pero también tristemente pasa con aquellos que decimos ser cristianos, aquellos que decimos ser sus hijos. Nos gusta ser hijos por los beneficios, pero la verdad es que muchas veces regañamos cuando Él ordena algo que es para la gloria de su nombre. Es necesario que analicemos nuestro corazón y veamos si realmente tenemos esta prestancia a la hora de responder ante el llamado que nos está haciendo nuestro Señor Jesucristo. La segunda característica que vemos acá con respecto al llamado y la respuesta es que Cristo busca pescadores. Y esto, hermanos, es muy importante. Ese es el segundo punto. Cristo está buscando pescadores.
Marcos capítulo 1, versos 16 al 17, lo que es el texto base, dice, y andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Ahora es interesante esto porque si nosotros analizamos el Antiguo Testamento, la figura de la pesca, de pescar hombres, la figura de cazar hombres, era una figura de juicio. Era un lenguaje, una manera de expresar que tuvieron muchos profetas que ocupaban esta figura de pescar hombres o de cazar hombres en el sentido del juicio de Dios. Cuando su pueblo se iba, se apartaba tras otros ídolos, tras otros dioses y dejaban de servir exclusivamente al Señor, Dios mandaba a naciones enemigas del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, para que los llevaran cautivos y los sacaran de su tierra. Tal fue el caso de las 10 tribus del norte del reino de Israel por medio de los asirios y posteriormente lo que hicieron los babilonios con la nación de Judá en el reino del sur. O sea, estos pueblos, los asirios y los babilonios, se llevaron al pueblo de Dios cautivo. Y Dios les advirtió eso por medio de los profetas, utilizando la figura de pescar hombres. Es interesante, eso lo vemos, por ejemplo, en Amós capítulo 4, versículo 2, donde dice, presta atención, Amós capítulo 4, versículo 2, Jehová el Señor juró por su santidad, he aquí, vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. ¿Se da cuenta? El lenguaje que está empleando es el de la pesca. La figura que está empleando es el de la pesca. Pero aquí no está hablando de bendición, aquí está hablando de juicio. En Jeremías capítulo 16, versículo 16, nuevamente se utiliza esta figura de la pesca. Dice, he aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte, y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. De manera que la figura de pescar hombres en el Antiguo Testamento era una representación del juicio de Dios. Pero el Señor Jesucristo, por intermedio de Él cambia esta figura que era de juicio para los pecadores en una figura que llama a los pecadores a ser justificados. Y esto es tremendo. Esto es tremendo, amados míos. Es increíble cómo por intermedio del Señor Jesucristo, cómo es que por intermedio de Él, aquel símbolo de pescar hombres que manifestaba un juicio pasa a convertirse en una bendición. En el Antiguo Testamento los hombres eran pescados para juicio. En el Nuevo Pacto los hombres son pescados para salvación y para el perdón de sus pecados. Para ese fin es que nuestro Señor Jesucristo reclutó a estos hombres. Y aquí vemos algo importante en el reclutamiento que el Señor realizó, cuando Él llama a estos discípulos. Lo común dentro del discipulado rabínico era que fuesen los alumnos los que decidieran seguir a un maestro. Y la verdad es que el discipulado rabínico era un discipulado totalmente condicional. O sea, los alumnos buscaban al maestro, pero los alumnos no seguían al maestro, sino que seguían la ley, seguían la enseñanza del maestro. Y es aquí donde hay un cambio totalmente radical en estos hombres que fueron llamados, estos pescadores que fueron llamados, en que no fueron ellos quienes escogieron seguir a Cristo. Fue el Señor Jesucristo quien se apareció delante de ellos y les llamó. Y eso es tremendamente interesante y radical con respecto al discipulado rabínico de ese tiempo. Y no solo eso. El Señor Jesucristo les llamó no tan solo a que siguieran su enseñanza. Él no les dijo, sigan mi enseñanza, que evidentemente era parte de seguirle, sino que Él dijo, síganme a mí. Y ahí hay un punto importante. El cristiano está llamado a seguir a Cristo, a seguir a Cristo.
No seguimos una religión, un sistema, seguimos a Cristo, seguimos a una persona, seguimos al Verbo hecho carne. Y esa es la gran diferencia, y eso es lo que se dio también en este tiempo con los discípulos. En Juan capítulo 15, versículo 16, claramente aparece esto descrito. Se dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El cristianismo no es que el hombre siga a Cristo. El cristianismo es que Cristo vino a llamar al hombre. Nosotros no escogimos seguir a Cristo. Él nos escogió a nosotros y nos llamó. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es una diferencia radical en lo que respecta al discipulado que en el tiempo del Señor Jesucristo se veía. Un autor dijo, no hay ningún requisito previo para seguirlo. Este es un llamado de gracia. No les dice que mejoren su carácter moral o su aceptabilidad social. Jesús los encuentra donde están y en efecto simplemente los llama. Ven, ven cómo eres, pero ven, debes hacerlo ahora mismo. Eso es lo que dijo este autor. Y efectivamente, el discipulado es así. Es Cristo quien nos llama a seguirle, no nosotros quienes buscamos seguirle a Él. Entonces, Cristo llama a estos hombres pecadores para que vayan a buscar a estos hombres y pesquen a estos hombres. Ahora, entendiendo la característica de este llamado, es interesante hacernos esta pregunta. ¿Por qué el Señor Jesucristo escogió a hombres que eran pescadores? De acuerdo a algunos autores, se cree que más del 60% de los discípulos, de los apóstoles, se dedicaba a la pesca. Los otros ciertamente no lo hacían, pero más de la mitad de los discípulos se dedicaban precisamente al rol, a la labor, al oficio de la pesca. ¿Pero por qué pescadores? ¿Por qué el Señor Jesucristo no llamó a los escribas? ¿Por qué el Señor Jesucristo no llamó a los fariseos o no fue a buscar al desierto a los esenios? ¿Por qué no? ¿Por qué no a ellos? ¿Por qué fue a buscar a pescadores? Y esto se debe al llamado que tenían. El Señor Jesucristo nos llama con un propósito. Él no nos llama simplemente para salvarnos a nosotros. Eso es una gracia inmerecida que hemos recibido. Pero hay un propósito mayor. No consiste solamente en darnos salvación. Eso es muy egoísta. Dios tiene un propósito superior cuando nos llama, cuando nos salva. Y eso es a que seamos también pescadores de otras personas. Que demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. ¿Pero por qué pescadores? La verdad es que los pescadores podían comprender de una manera más clara, producto de su labor, lo que les iba a tocar realizar en el reino de los cielos. Los pescadores eran hombres que eran trabajadores, eran hombres que tenían gran valor, valientes, porque para enfrentar las tempestades se requería ser un hombre valiente, un hombre impetuoso, hombres que no tuvieran temor ante las dificultades. Esa es una característica que aquellos que el Señor llama deben tener. Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Eso es muy importante. Dios no nos llama para que sigamos siendo cobardes. Dios no llamó a Gedeón estando escondido en una cueva para que se escondiera en otra. Él lo llamó para ir a enfrentar a la nación enemiga. Dios llamó a David de esa cueva de Adulam donde se encontraba con muchos hombres cobardes, y Dios usa a ese hombre, David, para cambiar el corazón de estos cobardes, para que finalmente esos hombres que estaban con problemas, muchos de ellos, se convirtieran en los conocidos valientes de David. Cuando Dios te llama a un propósito, Él te da valor.
Y eso es algo importante. Aquel que ha sido llamado es alguien que debe tener valor o que Dios le va a dar valor. Esa era una característica de los pescadores. Otra era la capacidad de trabajar en equipo. Los pescadores no podían hacerlo por ellos mismos. No es como esta pesca que nosotros conocemos hoy, en la cual la pesca, digamos, deportiva, en la cual alguien va con su caña y tira el anzuelo y el pez pica y lo hace básicamente por deporte. Aquí no estamos hablando de pescadores deportistas, estamos hablando de personas que trabajaban en ese rubro y que su sostenimiento económico dependía netamente de eso. De manera que reconocían que no podían hacerlo solos, que necesitaban trabajar con otros. Por ese motivo, Pedro trabajaba con su hermano Andrés y Jacobo trabajaba con su padre, su hermano y también otros hombres, de acuerdo a lo visto en el relato. Se necesitaban hombres que supieran el trabajo en equipo. Otra característica también importante era tener fe, Los pescadores, por mucha experiencia que tuvieran, tendrían momentos en los cuales no iban a pescar nada. Había momentos en los cuales estar un día o 2 días en medio del mar no les iba a traer ningún fruto. Por eso ellos necesitaban tener esperanza, necesitaban tener fe, necesitaban tener paciencia, necesitaban ser perseverantes, necesitaban ser tenaces y tener mucha energía, porque para la pesca, a la hora del trabajo, se necesita mucha energía. Los pescadores que se dedicaban a eso no podían darse el lujo de quejarse o de rendirse. Por eso el Señor Jesucristo busca a personas que se manejaban en el rubro de la pesca. Porque para pescar hombres se necesita lo mismo. Se necesita lo mismo. Perseverancia, energía, paciencia, fe, trabajo en equipo. Se necesita valentía. Todos esos elementos son importantísimos para poder predicar el Evangelio del Señor Jesucristo a las personas a las cuales hemos sido llamados a predicar. Pero muchas veces no tenemos nosotros esas cosas, esas aptitudes, perdón. ¿Y qué sucede? Nos desesperanzamos, le predicamos a alguien y luego dejamos de hacerlo porque no respondió bien. A veces ni siquiera tenemos la paciencia para esperar el tiempo de Dios. Porque de la misma manera que en la pesca, quien atrae a la red a los peces es Dios. Es tan importante comprender eso y ver ese paralelo en la vida de nosotros como pescadores de hombres y la labor que desempeñaban estos pescadores ahí. Dios busca personas que estén dispuestas a esperar para obtener resultados. Debemos ser pacientes, debemos orar por los pecadores, debemos orar por los perdidos. Hablar, ser insistente, trabajar, no desmayar. Es necesario tener todo eso, porque si no, no servimos para la pesca de hombres. Estos pescadores muchas veces tenían éxito, otras veces no lo tenían. Lo importante es que Dios busca personas que están dispuestas a echar la red. La pregunta es, ¿estás dispuesto tú a echar la red? ¿Estás dispuesto a pasar por esta etapa de la paciencia? De esperar el tiempo oportuno. Yo creo que el creyente, a la hora de evangelizar y compartir el evangelio, comete 2 errores muy grandes. El primero es que no lo hace porque le da miedo. Tal vez es inmaduro y por eso no entiende la importancia de predicar el evangelio a los demás. Pero el segundo motivo es porque muchas veces no tenemos un carácter como un pescador. No tenemos la paciencia, no tenemos la energía, no reconocemos la necesidad que se tiene de otras personas. Y por eso muchas veces fracasamos a la hora de pescar almas para Cristo. William McDonald dijo lo siguiente al respecto de pescar almas. Él dijo, pescar es un arte al igual que predicar.
Pescar es un arte al igual que predicar. Primero que todo, demanda paciencia. Eso es importante. A menudo hay solitarias horas de espera, dijo este hombre. También demanda habilidad en el empleo del cebo, artes o las redes. Demanda discernimiento y sentido común para ir donde están los peces. Demanda persistencia. Un buen pescador no se desanima tan fácilmente. También demanda discreción. La mejor política es evitar las perturbaciones y mantener el yo en segundo término. Esas eran cosas que William MacDonald estableció y que hizo la similitud entre lo que es la labor de una persona que predica el evangelio y que pesca a los hombres y también un pescador de peces. Hermanos, es necesario que entendamos eso. Necesitamos tener el carácter, necesitamos tener la disposición de ser pescadores de hombres. Es un trabajo arduo, pero es un trabajo que es sumamente importante. Ahora bien, hay otra característica importante que aparece en el relato, que nos habla sobre los pescadores. Y eso aparece descrito en la labor de Jacobo y Juan. Dice que ellos se encontraban remendando las redes. Ahora, no es solo pescar, también hay que remendar. Y esa palabra en griego, la palabra remendar, tiene otros usos dentro del griego antiguo. Se utilizaba para reparar, pero también para restaurar un hueso que estaba quebrado. Y esa es otra característica que tenían los pescadores. Ellos no solamente tenían que pescar, tener paciencia, sino que también tenían que dedicar tiempo y además de ello, disposición para reparar lo defectuoso. Y es ahí donde nosotros, como creyentes, como predicadores, como pescadores de hombres, también tenemos que darnos el tiempo para reparar, para remendar aquellas almas que están dañadas por la vida. Hay un trabajo arduo, no solamente pescarlos, sino también ayudarles. Hay que remendar muchas veces. Y esa otra característica que tenían los pescadores. Ahora bien, es interesante, pero cuando el Señor Jesucristo llama a estos hombres a ser pescadores de hombres, Él no les dice, ustedes son pescadores, bueno, van a ser pescadores de hombres, sino que dice algo interesante. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta forma. Dice, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Porque evidentemente habían características que tenían los pescadores de peces, pero para pescar hombres se requieren otras cosas. Y la promesa que el Señor Jesucristo le está diciendo a ellos es que Él mismo les iba a enseñar cómo hacer pescadores de personas. Hermanos míos, si el Señor nos llama a seguirle, también nos llama a servirle. En lo que respecta a la predicación del Evangelio. Y Él no nos va a llamar a algo a lo cual no nos va a preparar. Si Él nos llamó y nos mandó a proclamar el Evangelio, Él nos va a preparar para proclamar el Evangelio. Y de esa manera es que realmente nosotros podemos ser útiles en este mundo para con las demás personas. Siendo llamados por el Señor y siendo capacitados por el Señor para predicar el Evangelio a los demás. Charles Spurgeon dijo, únicamente viviendo en pos de Jesús podemos obtener el deseo de nuestro corazón y ser realmente útiles para nuestros semejantes. Solamente siguiendo a Cristo podemos ser útiles a los demás porque somos instrumentos en manos del Señor para proclamar el Evangelio del reino. Hemos sido llamados a buscar a los pecadores, a llamar a las almas perdidas. Proverbios capítulo 11, versículo 30, dice, el fruto del justo es árbol de justicia y el que gana almas es sabio. Es una promesa que vemos, o es una expresión que vemos en el Antiguo Testamento. Lo mismo sucede en Daniel capítulo 12, versículo 3, donde dice, los entendidos resplandecerán en el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Amados míos, el ser llamado a seguir a Cristo y el ser enviado a predicar de Cristo van de la mano. Un autor dijo, el llamado de los discípulos es un llamado a seguir a Jesús y una consagración a la acción misionera. El llamado, el discipulado y la misión van juntos. De manera que no podemos nosotros pretender
pretender simplemente recibir los beneficios de la salvación sin la demanda del trabajo que Dios nos ha encomendado de ser pescadores de hombres. El tercer punto, el tercer elemento, la tercera característica que vemos con respecto al llamamiento y a la respuesta acá, es que a Cristo no le importa lo que estás haciendo cuando Él te llama. A Cristo no le interesa lo que tú estás haciendo. Y esto es tremendo. Vemos acá a la primera pareja de hermanos, Simón y Andrés, y en el versículo 17 dice que ellos recién habían echado la red al mar. Ellos eran pescadores, se dedicaban a eso y recién habían comenzado su labor. Estaban con todo el ánimo, con toda la energía, con todas las ganas, las expectativas de tener una buena pesca para venderla y finalmente poder tener también cómo vivir. Pero ese día algo ocurrió, Cristo les salió al encuentro. Ellos estaban recién comenzando a hacer algo y Cristo los llamó. Y la respuesta de ellos fue dejar de hacer lo que estaban haciendo con el fin de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando vemos a la otra pareja de hermanos, Jacobo y Juan, vemos algo distinto. Dice el texto que ellos se encontraban remendando las redes. Eso significa que habían recogido tantos pescados que las redes se les rompieron. Y ellos estaban remendando las redes. Y esto es interesante, porque cuando Pedro y Andrés estaban recién empezando a trabajar, Jacobo y Juan ya habían terminado. Probablemente estaban muy cansados, extenuados, porque para que se les rompiera la red, eso significaba que habían tenido mucho trabajo, mucho que cargar, mucho que mover. Vemos a Jacobo y a Juan probablemente agotados, cansados, pero también preocupados del día de mañana. Por ese motivo es que se encontraban remendando las redes, preparándolas nuevamente para salir nuevamente a trabajar. Así vemos cómo Dios llamó a hombres que estaban recién comenzando su labor y cómo también el Señor llamó a hombres que estaban ya cansados, agotados tal vez. El Señor llama cuando Él quiere. Hay muchas personas que fueron llamadas por el Señor Jesucristo a salvación siendo jóvenes, teniendo mucho ímpetu, mucha gana, mucho coraje, mucho corazón y madurez tal vez. Y muchas veces las personas que fueron llamadas después, luego de haber sufrido, luego de haber tenido o cometido errores graves, de haber tocado fondo en muchos casos, dicen y miran a otros hermanos y dicen, ¿cómo es? Qué rico hubiese sido que el Señor me hubiese llamado antes para no pasar por ello. Al Señor le importa llamarte cuando Él quiere, no cuando tú quieres. No importa lo que estés pasando. Dios te puede llamar a seguirle, te puede llamar a obedecerle cuando estás con todo el ánimo, pero también cuando no lo estás. Dios llama a personas muy jóvenes y Dios llama también a personas que ya son adultas. Él en su momento llama. Lo importante es obedecer el llamado. Y la característica que estas dos parejas de hermanos tuvieron es que no importando la labor que ellos estaban realizando, la abandonaron y siguieron a nuestro Señor. Esto es muy importante. ¿Cómo te llamó el Señor? ¿Con mucha energía, con poca energía, tal vez cansado, tal vez agobiado, tal vez con depresión, tal vez con alguna enfermedad? Pero ¿sabes qué? El Señor te llamó. Y en la condición en la cual tú estabas cuando te llamó al mismo propósito, a ser pescadores de hombres. De manera que no tenemos excusa de que estamos cansados, de que estamos viejos. Y es algo que continuaremos viendo en el segundo punto. El punto número 4 que nos muestra este pasaje, o la cuarta característica del llamado y de la respuesta del llamado del Señor, es que Cristo no nos llama para que descansemos, sino para que trabajemos. Y esto es interesante porque el Señor no llamó a gente desocupada. Él no llamó a gente desocupada a seguirle. Él no fue donde estaban los que estaban esperando recibir trabajo a llamar. Él fue a llamar a aquellos que se encontraban trabajando. Lo llama para que sigan trabajando, pero ahora para el reino de los cielos. Hermanos, Dios nos llama a personas que tienen la vida resuelta. Eso es importante.
Muchas personas dicen, no, voy a esperar porque todavía estoy recién en este proyecto y necesito este tiempo y luego yo creo que voy a meditar con respecto a mi espiritualidad. Ese fue el caso de una persona con la cual hablé hace un tiempo atrás. Yo le hablaba acerca del Señor Jesucristo y él me decía, la verdad es que estoy recién descubriendo mi carrera. Todavía no encuentro que sea el tiempo para comenzar a resolver ese interés espiritual. Hay muchas personas que piensan así. Muchas personas que creen que para poder seguir a Cristo necesitan resolver otras cosas antes. El Señor no llamó a gente que tenía la vida resuelta. Él no llama a personas que están con todo ok. Él llama cuando Él quiere. Y llama a hombres, pescadores, en este caso, que su único sustento era el pescar. Y Él los llama a abandonar esa labor. Es increíble esto. Es increíble. Nunca debemos pensar que Dios llama a gente desocupada, porque no es así. Dios llama a gente ocupada para predicar al Salvador, al Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros pensamos que estamos muy ocupados, que estamos realizando otros proyectos y dejamos de lado nuestra espiritualidad, dejamos de lado el seguir al Señor, dejamos de lado la proclamación del Evangelio. Muchas veces decimos no tengo tiempo, estoy estudiando, estoy trabajando, estoy criando a mis hijos, tengo la responsabilidad sobre de mi casa, sobre mis espaldas. Así que no tengo tiempo. Ya llegará el tiempo cuando pueda hacer estas cosas, cuando pueda predicar el Evangelio. Eso es lo que sucede muchas veces. Déjame contarte una historia que pasó hace mucho tiempo. En una oportunidad había un pastor predicando un sermón. Y el sermón el cual él estaba predicando era precisamente sobre ganar almas, sobre trabajar ganando almas. Después del sermón, una mujer se acercó y le dijo al pastor, ¿sabes qué? Soy pobre, soy viuda, tengo varios niños, tengo que trabajar tejiendo desde muy temprano por la mañana hasta muy tarde por la noche. ¿Qué tiempo tengo yo para ganar almas? Por favor, respóndame, le dijo esta mujer al hombre. El pastor la miró con mucha bondad y le dijo, ¿quién te trae la leche? Ella le respondió, el lechero. El pastor le preguntó, ¿quién te trae el pan? Ella le respondió, el panadero. El pastor sonrió, la miró y le dijo, hermana, que Dios te ayude. En ese momento la mujer volvió a su casa y como ya era de noche, se acostó, pero no pudo dormir ni olvidar las palabras que el pastor le había dicho. Estuvo pensando en su deber de predicar el evangelio a las personas. La mañana siguiente se levantó, mucho más temprano de lo acostumbrado, y esta vez no sacó la botella vacía para que se la recargaran con leche. Cuando el lechero llegó y no vio la botella en la puerta, tocó la puerta y la mujer salió. Y con voz temblorosa esta mujer le dijo al lechero, escúcheme un momento, por favor. Quiero hacerle una pregunta. ¿Alguna vez has pensado en qué lugar vas a ir cuando mueras? En ese momento el lechero la miró y le dijo, esta pregunta me ha estado molestando durante las últimas 2 semanas. La señora le dijo, por favor, entre a mi casa. Le voy a decir algo sobre este asunto. Y en ese lugar y en ese mismo momento, aquella señora le predicó a Cristo a este hombre, y este hombre se arrepintió de sus pecados y conoció al Señor. Al paso del tiempo, en el transcurso de un año, esta señora, viuda, trabajadora de sol a sol, que no tenía tiempo para predicar el Evangelio, había invitado a más de 26 personas a recibir el Evangelio del Señor Jesucristo. Hermano, hermana, no me digas que no tienes tiempo. No me digas que estás muy ocupado, porque Dios ha puesto gente a tu alrededor. Dios te ha llamado a ser un pescador de almas. Dios no te llamó simplemente para que tú recibas los beneficios de la salvación. Dios te llamó también para ir a buscar a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. No presentes excusas. No hay excusa que valga. No importa si estás cansado, no importa
si estás ocupado, si no tienes tiempo. Siempre hay tiempo, siempre hay momento, y Dios siempre pone gente a tu alrededor para que le prediques el evangelio del Señor Jesucristo. Hermano, hermana, por favor, no nos pongamos más excusas y cumplamos con la gran comisión que el Señor Jesucristo nos encomendó de ser pescadores, pecadores, a pescadores de pecadores. El quinto y último punto, o última característica que vemos acá, aparece en Marcos capítulo 1, versículo 18. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Ellos simplemente dejaron lo que estaban haciendo, hermanos, y le siguieron. La Nueva Traducción Viviente dice, y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. La Biblia textual dice, y de inmediato, dejando las redes, le siguieron. La traducción al lenguaje actual enfatiza en ese mismo instante. Hermanos míos, para seguir a Cristo, para ir y predicar el evangelio, para ser pescadores de hombres, es necesario dejar ciertas cosas. Cuando vemos la vida de estos hombres, lo que les tocó dejar a ellos en realidad quizás no es tan fuerte. Vemos aquí a Jacobo y a Juan dejando a su padre. Y hoy por hoy para nosotros eso no es tan traumático. A corta edad muchos de nosotros dejamos a nuestros padres. Pero la invitación que está haciendo el Señor Jesucristo es mucho más costosa que dejar a su padre en aquel entonces. El Señor le está pidiendo a ellos que dejen su profesión. El Señor le está diciendo a ellos, dejen de pescar por ahora para que pesquen hombres. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú estás dispuesto a dejar tu profesión para pescar hombres? ¿Tú estás dispuesto a dejar tu carrera de trabajador para seguir al Señor Jesucristo? Es tremendo esto, es tremendo, porque muchas veces nosotros podríamos considerar que lo que Jesús pide es algo irracional. Cuando vemos personas que piensan así o dicen esto, decimos que son fanáticos. Pero ¿realmente el Señor está llamando al fanatismo? ¿O el Señor está haciendo un llamado real, verdadero, de que le sigan a Él a costa de cualquier cosa? De que trabajemos para Él a costa de cualquier cosa. Yo creo que tenemos mucho que pensar, hermanos míos. Mucho que pensar. Para Jacobo y Juan era un poquito más el desprendimiento de sus labores que para Andrés y Pedro. El texto relata que ellos estaban trabajando con su padre y aparte tenían jornaleros, o sea, tenían trabajadores. De manera que podemos decir nosotros que Jacobo y Juan tenían mayores recursos y ganaban más. Y aparte tenían mayor responsabilidad porque tenían que proveer para estos trabajadores. Ellos tenían una responsabilidad y una carga mayor. Sin embargo, la respuesta fue la misma que aquellos que tal vez no tenían esa misma carga. Ellos dejaron las redes y le siguieron. John Stott dijo que no se puede seguir a Jesús sin un abandono previo. Seguir a Cristo significa renunciar a lealtades de menor importancia. Cuando él vivía entre los hombres aquí en la tierra, esto significaba un abandono literal del hogar y del trabajo. Simón y Andrés dejaron sus redes y se fueron con él. Jacobo y Juan dejaron a su padre en la barca con sus ayudantes y se fueron con el Señor Jesucristo. Hermanos, seguir a Cristo, servir a su reino, proclamar el evangelio, llamar a los pecadores al arrepentimiento, pescar a los pecadores, requiere también una renuncia. Lo hemos hablado antes, pero esta renuncia no queda sin fruto. Cuando hablamos de renunciar, viene una historia también interesante de un hombre llamado Eric Liddell. Esto aparece relatado en un libro biográfico de él que se llama Carrozas de Fuego, que era un atleta. Él tuvo una carrera prometedora de atleta y también como un gran comunicador. Fue campeón olímpico de atletismo y miembro del equipo nacional de rugby de Escocia. Pero él dejó y abandonó todo aquello con el fin de ir de misionero a China. Evidentemente renunció a su fama, renunció a sus propios beneficios, pero hoy por hoy la iglesia china es la iglesia más grande del mundo, con más de 2 millones de miembros. Es interesante, es increíble.
pero toda aquella renuncia por el reino, por seguir a Cristo y por proclamar el Evangelio, es una semilla que cae en una tierra, pero que germina y da fruto al 30, al 60 y al 100. Amados míos, es importante que comprendamos también que seguir a Cristo y pescar hombres tiene costos, pero que estos costos de ninguna manera exceden a los beneficios de este. Matthew Henry, un autor puritano, dijo: a los que Cristo llama deben dejar todo para seguirlo. Y por su gracia hace que ellos quieran hacerlo así. No que tengamos que salir del mundo, sino que debemos soltar el mundo, abandonar todo lo que sea contrario a nuestro deber con Cristo y no se pueda conservar sin dañar nuestras almas. Hermanos, ese es el llamado que esta mañana estamos recibiendo. El ejemplo de estos hombres, la historia de estos hombres, sin duda alguna nos inspira a estas cosas que debemos reconocer del seguir a nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos estas lecciones importantes. Cristo nos llama a seguirle con la autoridad que Él tiene. Cristo nos invita a ser pescadores de hombres. No nos llama simplemente a que recibamos los beneficios, sino que también a trabajar por su reino. A Él no le importa en la etapa de la vida en la cual estamos. Él nos llama a hacerlo. Amados, Él nos dio el maravilloso y hermoso ministerio de ser pescadores de hombres. De ser, como en este caso, estos hombres, de ser pescadores pecadores a pescadores de pecadores. Inclina su rostro y acompáñame a orar. Padre bendito, muchas gracias te damos por tu palabra esta mañana. Gracias, mi Dios, porque sin duda alguna confronta nuestras vidas. Sin duda vemos que tú nos llamaste con un propósito, no solo de darnos, sino también de enviarnos. No solo de recibir, sino también de dar. No tan solo de quedarnos con aquellas bendiciones que tú nos das, sino compartir aquellos que tú nos has brindado. Padre, queremos reconocer esta mañana tu autoridad como Dios. Queremos reconocer que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro dueño, que tú eres nuestro amo y que de ti dependemos y que debemos obedecer tus mandatos. Venimos aquí esta mañana a rogarte que pongas todas esas características de los pescadores, que a la hora de proclamar el evangelio a las demás personas no desmayemos, seamos perseverantes, seamos valientes, seamos pacientes, que sepamos que debemos trabajar en equipo, ayudándonos los unos a los otros. Padre, ayúdanos por favor a reconocer que tenemos esta misión maravillosa. Tú no nos llamaste a estar estáticos, tú nos llamaste a trabajar. Tú no nos llamaste para que resolviéramos nuestras vidas y luego continuáramos a la hora de nuestra jubilación predicando el evangelio y obedeciendo tu mandato, sino que tú nos has llamado en nuestros trabajos a seguir trabajando, pero ahora por tu reino. Padre bendito, te pedimos que nos ayudes a vivir conforme a tu palabra. Quebranta nuestro corazón. Ayúdanos a entender cuál es nuestra prioridad. Padre, perdónanos, porque muchas veces presentamos excusas. Muchas veces decimos que no tenemos tiempo, que no tenemos espacio, que no nos relacionamos con personas, cuando en realidad eso es una mentira. Ninguno de nosotros está solo en el desierto. Siempre pones personas a nuestro alrededor, a cualquier hora, en cualquier instante. Y te rogamos que tú uses nuestras vidas para poder proclamar el evangelio del reino y que estas almas que están en un estado de enemistad contigo puedan ser reconciliadas por medio del evangelio del Señor Jesucristo, al cual tú nos has llamado a enviar, nos has enviado y nos has llamado a predicar. Padre, ayúdanos a comprender que hay que dejar cosas para ser buenos siervos, que hay que renunciar a ciertos tipos de cosas que nos gustan tal vez para
a alcanzar y trabajar en aquellas que son mejores. Mi Dios, gracias por tu palabra. Transfórmanos, quebrántanos por medio de ella. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos por esto. Amén y amén.